Hola, hola, mi gente bonita. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un chismecito jugoso, porque hoy vamos a hablar de una de esas historias que nos dejan pegados a la pantalla, con el corazón latiendo a 1000 por hora y preguntándonos, ¿será posible tanto amor, tanta pasión, tanto drama? Sí, señoras y señores, hoy nos sumergimos en el torbellino de Amor Prohibido, la serie turca que conquistó corazones en todo el mundo, pero con un enfoque especial. Vamos a desentrañar el secreto detrás del romance explosivo entre Biter Cillagil y Belul Aznedar. Prepárense para un viaje lleno de secretos, miradas robadas, silencios elocuentes y un deseo que lo consume todo. Pero antes de que nos perdamos en la trama, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis de sus series favoritas, noticias del mundo del espectáculo turco y mucho, mucho más. Así que clic en el botón rojo y no se pierdan nada. Ahora sí, manos a la obra. Amor Prohibido, originalmente llamada Aşk Memnu, es mucho más que una simple telenovela. Es una adaptación moderna de una novela clásica turca del mismo nombre, escrita por Halit Cillagil. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y sofisticada que tras la muerte de su padre, decide casarse con Adnan Cillagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Aparentemente una jugada estratégica para vengarse de su madre, Firdevs, a quien considera responsable de la muerte de su padre y con quien mantiene una relación terriblemente competitiva. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Adnan tiene un sobrino, Belul, un joven apuesto, encantador y un mujeriego empedernido. Desde el principio, la química entre Biter y Belul es palpable. Se atraen como imanes, se desafían con la mirada y aunque intentan negarlo, la tensión sexual es tan densa que podría cortarse con un cuchillo. ¿Qué es lo que hace que este romance sea tan explosivo? Bueno, son varios factores. Primero, la prohibición. El hecho de que Biter esté casada con el tío de Belul hace que su relación sea socialmente inaceptable, escandalosa y, por supuesto, mucho más emocionante. Lo prohibido siempre tiene un atractivo especial, ¿verdad? Ese cosquilleo en el estómago, la adrenalina corriendo por las venas. Es una tentación a la que pocos pueden resistirse. Pero no es solo la prohibición lo que alimenta esta pasión. Biter y Belul se ven reflejados el uno en el otro. Ambos son jóvenes, atractivos y se sienten atrapados en sus respectivas vidas. Biter se siente asfixiada por su matrimonio con Adnan, un hombre bueno, sí, pero que no la comprende del todo y que inevitablemente la recuerda constantemente a su propia madre. Belul, por su parte, se siente vacío a pesar de sus conquistas amorosas. Busca algo más, algo real, algo que lo haga sentir vivo. Y lo encuentra en Biter. La actuación de Beren Saat como Biter es simplemente magistral. Logra transmitir la complejidad del personaje a la perfección. Vemos su frustración, su resentimiento, su deseo, su vulnerabilidad. Es una mujer que lucha contra sus propios demonios, que se debate entre el deber y el deseo, entre la razón y la pasión. Y Kvantatl como Belul, también es impecable. Nos muestra la evolución del personaje, desde el joven despreocupado y superficial hasta el hombre atormentado por sus sentimientos y sus acciones. Uno de los secretos mejor guardados de este romance explosivo es la forma en que se construye la tensión entre los personajes. Las miradas furtivas, los roces accidentales, las conversaciones cargadas de doble sentido. Cada detalle está cuidadosamente planificado para aumentar la anticipación y el deseo. Los guionistas y directores de Amor Prohibido son unos verdaderos maestros en el arte de la seducción. Saben cómo crear momentos de gran intensidad emocional sin necesidad de recurrir a escenas explícitas. Todo está en la sutileza, en la insinuación, en la capacidad de los actores para transmitir emociones con una sola mirada. Pero no todo es pasión y deseo en este romance. También hay mucho sufrimiento, culpa y arrepentimiento. Biter y Belul son conscientes de que están haciendo daño a Adnan, un hombre que los ha acogido en su casa y que confía en ellos. La traición pesa sobre sus conciencias y los atormenta constantemente. Sin embargo, son incapaces de resistirse a la atracción que sienten el uno por el otro. Están atrapados en una espiral de autodestrucción de la que parece imposible escapar. Otro aspecto crucial del éxito de este romance es la química innegable entre Beren Saat y Kvantatl. Su conexión en pantalla es palpable. Se complementan a la perfección y logran transmitir la intensidad de su relación de una manera que pocas parejas de la televisión pueden igualar.
No es de extrañar que muchos fans de la serie hayan fantaseado con la idea de que su romance trascendiera la pantalla. Aunque nunca se confirmó nada, los rumores siempre estuvieron presentes. La serie también explora temas como la clase social, las apariencias y las expectativas sociales. Biter, proveniente de una familia adinerada pero con una reputación cuestionable, busca ascender socialmente a través de su matrimonio con Adnan. Sin embargo, se da cuenta de que el dinero y el estatus no son suficientes para llenar el vacío que siente en su interior. Belul, por su parte, es un joven privilegiado que vive sin preocupaciones, pero que se siente vacío y sin propósito. Su relación con Biter le obliga a enfrentarse a sus propios demonios y a tomar decisiones difíciles. El final de Amor Prohibido es uno de los más impactantes y memorables de la televisión turca. No voy a revelarlo para aquellos que aún no han visto la serie, pero puedo asegurarles que no los dejará indiferentes. Es un final trágico, sí, pero también es un final que pone de manifiesto las consecuencias de las decisiones que tomamos y la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. En resumen, el secreto del romance explosivo entre Biter y Belul radica en la combinación de varios factores: la prohibición, la química entre los actores, la tensión constante, la complejidad de los personajes y la exploración de temas universales como el amor, la traición y el arrepentimiento. Amor Prohibido es una serie que te atrapa desde el primer momento y te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y las consecuencias de nuestras acciones. Y ahora que hemos llegado al final de este análisis, me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Les gustó Amor Prohibido? ¿Qué fue lo que más les impactó de la serie? ¿Creen que el romance entre Biter y Belul era inevitable? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo hablando de esta serie que me apasiona. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en la próxima. Un beso enorme. Ahora, vamos a sumergirnos aún más profundo en las capas de Amor Prohibido, porque la superficie apenas rasca la complejidad de esta joya turca. Para entender el verdadero secreto de su éxito, debemos ir más allá del romance prohibido y analizar los factores que lo catapultaron al estrellato internacional. *** El contexto sociocultural turco ***. Amor Prohibido no solo es una historia de amor, sino también un retrato fascinante de la sociedad turca moderna, atrapada entre la tradición y la modernidad. La serie se desarrolla en un ambiente de opulencia, en la mansión Ziyagil, que representa la clase alta turca. Pero debajo de la superficie brillante se esconden conflictos, ambiciones y deseos reprimidos. Biter, al casarse con Adnan, busca escapar del estigma social asociado a su madre, Firdevs. Firdevs es una mujer hermosa y ambiciosa que ha utilizado su atractivo para ascender socialmente y acumular riqueza. Sin embargo, su reputación la precede y Biter se siente avergonzada por la forma en que su madre ha manejado su vida amorosa. El matrimonio con Adnan, un hombre respetado y adinerado, le ofrece a Biter la oportunidad de limpiar su imagen y construir un futuro más estable. Belul, por su parte, representa la juventud turca moderna, despreocupada y hedonista. Vive sin responsabilidades, disfrutando de los placeres de la vida y seduciendo a cuanta mujer se cruza en su camino. Sin embargo, debajo de esta fachada de despreocupación, se esconde una profunda inseguridad y una falta de propósito. La llegada de Biter a la mansión Ziyagil lo desestabiliza y lo obliga a enfrentarse a sus propios demonios. *** La dinámica familiar y la lucha de poderes ***. La mansión Ziyagil es un microcosmos de la sociedad turca, con sus jerarquías, sus secretos y sus luchas de poder. Adnan es el patriarca, el hombre que controla el dinero y las decisiones. Biter, al convertirse en su esposa, busca ocupar su lugar en la familia y ganar su respeto. Pero Firdevs, la madre de Biter, no está dispuesta a ceder su influencia y hará todo lo posible para mantener su estatus. Nihal, la hija menor de Adnan, es un personaje crucial en la trama. Es una joven inocente y vulnerable que se enamora de Belul. Su amor por él es puro y desinteresado, lo que contrasta con la relación apasionada y destructiva entre Biter y Belul. La presencia de Nihal añade una capa de complejidad emocional a la historia y aumenta la tensión dramática. Además de los personajes principales, la serie cuenta con un elenco de personajes secundarios que enriquecen la trama y reflejan diferentes aspectos de la sociedad turca.
Hay una empleada doméstica fiel que observa todo lo que sucede en la mansión, una vecina entrometida que se deleita con los chismes y un amigo leal que intenta aconsejar a Belul. *** El simbolismo y la estética ***. Amor prohibido es una serie visualmente impresionante. La mansión Zillahil, con su arquitectura elegante y sus jardines exuberantes, es un símbolo de riqueza y poder. La ropa de los personajes, especialmente la de Biter, refleja su estatus social y su personalidad. Los colores, la iluminación y la música se utilizan para crear una atmósfera de tensión, deseo y peligro. La serie también está llena de simbolismo. El mar que rodea la mansión Zillahil representa la libertad y la posibilidad de escapar. El jardín, con sus flores exóticas y sus pasajes ocultos, es un símbolo de la tentación y el pecado. Los espejos, que reflejan la imagen de los personajes, son un símbolo de la autorreflexión y la conciencia de sus propias acciones. *** El legado de Amor prohibido ***. Amor prohibido no solo fue un éxito de audiencia, sino que también dejó una huella imborrable en la televisión turca y en la cultura popular. La serie generó debates sobre temas tabú como el adulterio, la diferencia de edad en las relaciones y la influencia de la sociedad en las decisiones personales. La interpretación de Beren Saat como Biter se considera una de las mejores actuaciones en la historia de la televisión turca. Su personaje se convirtió en un icono feminista, una mujer que lucha por su libertad y su felicidad, aunque sea a través de medios cuestionables. El final de Amor prohibido es uno de los más comentados y analizados en la historia de la televisión turca. La tragedia que se desencadena al final de la serie es una advertencia sobre las consecuencias de la traición y la importancia de la honestidad. En conclusión, el secreto del romance explosivo entre Biter y Belul en Amor prohibido va mucho más allá de la simple atracción física. Se trata de una compleja red de factores sociales, culturales, emocionales y simbólicos que convergen para crear una historia apasionante y devastadora. Es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, las limitaciones de la sociedad y la búsqueda de la felicidad, incluso cuando el precio es demasiado alto. Así que la próxima vez que te sientes a ver Amor prohibido, recuerda que estás viendo mucho más que una telenovela. Estás viendo un reflejo de la sociedad turca, una exploración de las emociones humanas y una obra de arte que te dejará pensando durante mucho tiempo después de que terminen los créditos. Y ahora, cuéntame, ¿qué te parece mi análisis extendido? ¿Te ha hecho ver la serie con otros ojos? No olvides dejar tu comentario y compartir este vídeo con tus amigos amantes de las series turcas. Hasta la próxima. Un beso enorme.